narcopresidente lo usaron este hashtag en la campaña, no sirvió de nada. Ahora ya es que narcoexpresidente, ahora narcopresidenta. ¿Qué fundamento tienen? No lo van a encontrar nunca, con excepción de los libros de ciencia ficción de otra periodista, que no tiene tampoco fundamento. Entonces es importante que la ciudadanía, que los que nos escuchan sepan. Creo que en México cuenta de X tiene menos del 20% de la población. Y si tienen cuenta no necesariamente la utiliza. Entonces es un sector muy pequeñito. Pero de todas maneras es importante que se conozca que hay dinero, quién sabe de dónde, nacional y extranjero, vinculado con estas tendencias que quieren levantar. En la conversación digital en X, alrededor de Mateuchitlán, se detecta toda una alta participación de cuentas tipo bots de la oposición. Fueron detectadas 87.866 cuentas bots que han intervenido generando 973.500 publicaciones como retweets, posteos y respuestas a tweets. 48.26%, es decir, poco más de 4.400 cuentas participantes utilizaron hashtag a favor de la candidata del PRIAN en 2024. Y aquí comenzamos justamente a ver la relación. 59.2%, alrededor de 54.500 cuentas participantes utilizaron los hashtags de ataque contra el entonces presidente López Obrador y ahora contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas cuentas participaron durante la campaña presidencial. Al ataque se suman cuentas de la oposición. Resulta interesante mencionar que si bien estas cuentas son de personajes conocidos, se identifican con la definición de la literatura de los estudios del mundo digital con lo que el concepto de troles, es decir, aquellas cuentas cuya finalidad principal es reventar conversaciones o disminuir el nivel de los debates. Aquí podemos ver a Javier Lozano, Fernando Belauzarán, Xóchitl Gálvez, América Rangel. Además de las cuentas artificiales y estos políticos de oposición, al ataque se suman cuentas de la oposición nacionales y extranjeros. Tenemos que ver el antecedente de esta guerra sucia digital para poder relacionar cómo los que ahora atacan, los bots, atacaron durante la campaña y durante el gobierno del expresidente López Obrador. En ese entonces la oposición gastó millones de dólares en la guerra sucia, estamos hablando de la campaña presidencial. Durante este periodo se reportaron más de 33.6 millones de publicaciones de guerra sucia, utilizando cuentas en México y en el extranjero, como en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Argentina. La operación de los ataques digitales sostenidos en la plataforma de X durante más de 130 días ininterrumpidos se estimaron por parte de diversos expertos en un gasto de al menos 20 millones de dólares en ese entonces. Entre el 12 y el 17 de marzo se detectó la activación de diversos hashtags, etiquetas, de ataque en contra del expresidente López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno de México en la plataforma X. Narco expresidente AMLO, narco presidenta Claudia, luto nacional. Estas etiquetas se mantuvieron en tendencia nacional de forma sostenida gracias a una alta intervención de cuentas robots, es decir, no es orgánica, se pagó por esto, generando decenas de miles de publicaciones. ¿Cómo se generó la etiqueta narcopresidenta Claudia? El hashtag suma 127.461 publicaciones realizadas por 25.774 cuentas tipo bots. 25.774 cuentas que no son personas, que no son usuarios de redes sociales, que son robots. 7 de cada 10 cuentas que han participado en la conversación coinciden con aquellas cuentas que han impulsado otras etiquetas de ataque en el pasado, sobre todo durante la campaña presidencial. 7 de cada 10 cuentas participantes coinciden con aquellas que han publicado mensajes a favor del PRIAN. De las 25.774 cuentas bots que utilizaron el hashtag, el 71.3%, es decir, 18.377 cuentas, coinciden en al menos una etiqueta de erosión, como narcopresidente AMLO, narcocandidata, etc. El 72.8%, es decir, 18.506 cuentas robots, coinciden en al menos una etiqueta de erosión. Estas cuentas promovieron etiquetas también a favor del PRIAN, como Xóchitl 2024, Xóchitl Gálvez presidenta, Xóchitl 24
etc. El origen de las cuentas de ataque, el origen de estas cuentas robots. En cuanto a la etiqueta narcopresidenta Claudia, 47.4% son cuentas en México, 29.6% son cuentas robots de Colombia, 14.4% son cuentas robots en España, 2.6% son cuentas robots en Estados Unidos y una de las cosas más interesantes que tiene que ver con lo que se ha gastado. 20 millones de pesos gastados en esta campaña sucia en 4 días. Y aquí la pregunta cabe, ¿quiénes tienen 20 millones de pesos para invertir en una campaña sucia? Estas cuentas son cuentas robots que hemos identificado. Los invito a que revisen estos usuarios, estas cuentas, identificar cómo abundan los retweets, las publicaciones originales son pocas y esas son algunas de las maneras en las que se identifican los robots y se puede ver cómo es inorgánica el funcionamiento de estas cuentas.